Dijo. Mm. Dicen buenos días. Listen, buenos días. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. Bien, vamos entonces a ver el tema de la alteración, sí, en la proliferación celular. ¿Ya? Estamos en la página 118, como decía. Alteraciones en la proliferación celular. ¿Ya? Bien, primero veamos qué es la proliferación celular. Sí, la proliferación celular hace referencia, ¿no es cierto?, al aumento de la cantidad de células como resultado del crecimiento y multiplicación celular. Sí, A ver, la división celular tiene unas fases, ¿ya? Usted sabe que hay la mitosis y la meiosis, ¿sí? Entonces, luego de haber surgido estos dos procesos, hay un fenómeno extraordinario que vendría a llamarse proliferación celular, ¿sí? Que es básicamente, ¿no es cierto?, el crecimiento y multiplicación de las células, ¿sí? Entonces, este proceso llamado proliferación consta digamos, de dos etapas, ¿sí? El primero que se llama ciclo celular, que viene a ser un conjunto de etapas donde la célula se divide y se multiplica en células más pequeñas, ¿sí? Entonces, estos procesos de división se producen, se generan gracias a que la información que guarda el ADN, ¿ya? Porque ustedes saben, ¿no es cierto? Toda célula contiene información genética, si tiene un código único, ¿sí? Entonces, este código genético es el que se va reproduciendo cada que haya la división celular, ¿sí? Y respecto a la proliferación celular, tenemos que decir que hay, ¿no es cierto?, unos mecanismos de control, ¿sí? Que vendrían a ser como una especie de clasificadores, podríamos llamar, de las células, ¿sí? Que hacen, ¿no es cierto?, que o provocan que las células que están dañadas no se reproduzcan, ¿sí? Más bien lo que nos facilita esto es, ¿no es cierto?, que se detenga la reproducción de células dañadas, ¿sí? Pero, sin embargo, más adelante vamos a ver que no todo se puede contener, ¿sí? Porque de ser así, por ejemplo, hubiésemos visto que si es que el organismo detectara un, una célula, por ejemplo, cancerígena, ¿sí?, es una célula dañada, si el organismo detectara a tiempo, ¿sí?, evitara ya su reproducción, ¿sí? No siempre sucede eso. Entonces, por eso en la siguiente lámina vamos a analizar, ¿sí?, cómo sucede, cómo se da este proceso de alteración en la proliferación de las células. Las alteraciones que se dan en el crecimiento, ¿sí?, y en la multiplicación de las células, ¿sí? Si tiene cualquier preguntita, me la hace nomás saber, ¿sí? Eh, un dato interesante, además, también de los mecanismos de control es que eh, tiene la posibilidad de regenerar el ADN, ¿sí? De reparar, ¿sí? Y en el caso de que no haya cómo reparar el ADN, ¿sí?, empieza el proceso de autoeliminación, de desaparecer, de depurar, digamos, ¿no es cierto?, esta alteración celular, ¿sí? Pero como les digo, no siempre sucede, más bien es una cualidad que ciertas células sí poseen, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente lámina.
Ya. Estamos viendo los tipos de proliferación celular alterada. ¿Sí? Ustedes están en la página 119. ¿Sí? A ver, quisiera que por favor eh, nos fijemos en el gráfico que hay al final de esta página. ¿Sí? ¿Sí pueden ver el gráfico? Sí. Sí. Ya. Eh, Al final, ¿no es cierto? Hay un proceso normal y un proceso anormal en la proliferación celular. ¿Sí? Y cuando hay un proceso normal, no hay alteración. ¿Sí? No hay alteración. Pero cuando hay un proceso anormal, hay alteración, ¿sí? De la célula, ¿sí? En base al ADN mismo. ¿Sí? Bien. Eh, ¿Por qué se da este tipo de proliferación? ¿Sí? O cómo explica la ciencia. Vemos que la ciencia explica que la proliferación celular alterada es producto de mutaciones relacionadas con modificaciones accidentales del material genético. ¿Sí? ¿Por qué se puede generar esta modificación accidental? ¿Sí? Eh, Quizá fruto de la evolución de los organismos, quizá fruto de la inserción de ciertos cromosomas, ¿sí? O la falta de ciertos cromosomas también puede ser otra causa, o asimismo la manipulación genética, ¿sí? Que hace el laboratorista, el biotecnólogo, el ingeniero genético, ¿sí? Y introduce en la especie humana, ¿sí? A través de pruebas experimentales, cosa que no está permitido en la ciencia, ¿sí? Entonces, eh, ahí pueden ocurrir modificaciones accidentales del material genético, ¿sí? Y estas mutaciones eh, se producen asimismo de forma espontánea, ¿sí? En todos los genomas. ¿Sí? A propósito, nosotros pedimos que averiguaran, ¿no es cierto?, el tema del genoma humano. Entiendo que sí lo hicieron, ¿sí? ¿Y por qué se da esta mutación? ¿Sí? Es por la acción de diversas sustancias o fenómenos que interaccionan con el ADN. Como les decía, a ver, si es que hubiera un bombardeo con armas nucleares, ¿sí? Ahí va a haber una reacción química, ¿sí? Que va a provocar una alteración genética letal, ¿sí? A través de la radiación, ¿ya? Y eso lo primero que va a hacer es básicamente ¿sí? A generar un cáncer, si es que hubiera un bombardeo con bombas atómicas, ¿sí? Eh, Ustedes han leído la historia y han visto que, por ejemplo, cuando se bombardeó Japón, ¿sí? Con las bombas atómicas, eh, la gente enseguida enfermó de cáncer. Y hasta ahora hay los estragos todavía de la radiación, ¿sí? Si usted, si usted eh, se va al oriente ecuatoriano, ¿sí? En el oriente usted va a ver que hay asimismo alteración genética por la salida del petróleo desde el interior de la Tierra, que no es tratado adecuadamente. Entonces, el producto final o el efecto eh, impacto directo, podríamos decir, eh, es asimismo la provocación de cáncer en los nativos de las comunidades. Sí. Eh, entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles son estas dos categorías de genes que resultan afectados, ¿sí? Y cómo benefician o cómo perjudican, ¿sí? Esta proliferación celular, ¿sí? Eh, Marilyn, está con el texto. Sí, listen, sí lo estoy. Ya. Ayúdeme leyendo entonces los genes de proliferación. Ya. ¿Qué son? Los genes de proliferación. Sí, exactamente.
Ah, este el que estamos aquí. Ujú. Son los que codifican proteínas que estimulan la división y diferenciación celular. Estos se llaman protogenes. Cuando estos genes mutan, se transforman en Oncogenes. oncogenes, los cuales son capaces de producir proliferaciones alteradas de las células. ¿Ya? Miren, miren, esto detalle que nos acaba de decir, que nos acaba de leer la compañera, ¿no? A ver, los genes que proliferan, es decir, que generan la multiplicación, la división de la célula, ¿sí? Y alterando, o digamos que es una proliferación alterada, ¿sí? Lo que hacen es codificar proteínas, ¿sí? Eh, para que entendamos. A ver, eh, ahorita nosotros todos los días estamos recibiendo noticias del coronavirus, ¿verdad? ¿O no escuchan las noticias? ¿No escuchan? O sea, sí, sí escuchamos, digo. Sí, Ya, listen. ya. Verán, ahí nos están diciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que ese virus posiblemente fue creado en el laboratorio, ¿ya? Sí habrá fundas más resistentes. ¿Y cómo explican el laboratorista, sí, que esto fue creado? Dice, porque resulta que alguien está manipulando al virus, sí, y al manipular al virus, lo que hace es básicamente insertarle proteínas. ¿Para qué? Para que pueda multiplicarse, para que pueda crecer, sí, para que pueda expandirse, para que sea fuerte. Por eso le inyecta proteínas al virus, ¿ya? Entonces, miren, ahí, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es una mutación, ¿sí? De la estructura genética inicial, ¿sí? Que pudo haber sido no tan peligrosa, no tan contagiosa, como el SARS, que ya apareció por allá por el año 2004, me parece, ¿sí? Y resulta que ahora quizá le mejoraron a ese virus, ¿sí? Le pusieron más proteínas y le hacen que ahora sea más fuerte, más letal, ¿sí? Entonces, ha habido una alteración de la estructura genética de los genes del virus, ¿ya? Y miren ustedes, eso en el plano artificial. Ahora, en el plano natural, ¿sí? En el plano, digamos, propio del ser humano, ¿sí? Ustedes generalmente escuchan que hay muchísima gente que muere de cáncer, ¿no es cierto? ¿Cuántos tipos de cáncer han escuchado ustedes? ¿O no han escuchado ninguno? ¿No? Si están Mm, todavía. sí, aquí estamos, Luisa. ¿Ya? ¿Han escuchado algún tipo de cáncer? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Tipos de cáncer, tipos de cáncer. ¿Se han enterado de alguno? O sea, casos particulares, sí. Ya, ¿qué tipo de cáncer? Cáncer de mamas, Ya, cáncer de mama. Ya, de, ¿cómo le llaman? Cáncer del estómago, algo así es. cáncer del Cáncer de estómago, piel también. cáncer de la piel. Ya. Usted, Valeria, ¿qué ha escuchado? Eh, los mismos cáncer, o cáncer al útero, creo que saben decir. Cáncer al útero, ya. Rosita, ¿usted ha escuchado algún tipo de cáncer? ¿Ha sabido de alguno? No, Liz. Ya. Mire, cáncer al pulmón, cáncer al páncreas, cáncer de próstata, ¿sí? Hay muchísimos tipos de cáncer, ¿ya? Y eh, el médico que trata el cáncer se llama oncólogo, ¿sí?
¿Por qué llamamos oncólogo al médico que trata el cáncer? Porque él se especializa en el análisis, en el estudio de los oncogenes, que son los genes que generan el cáncer. Sí. Y miren aquí, hace ratito hablábamos de los mecanismos de control, ¿no es cierto? Que el mismo cuerpo es inteligente y detiene la reproducción de esas células cancerígenas, ¿no es cierto? Pero en el caso del cáncer, eh, si es que no es tratado a tiempo, si es que no se trata en su etapa inicial, lo que va a ocurrir es que va a seguir reproduciendo, ¿sí? Esas células dañinas y por ende le va exterminando a la persona, ¿no es cierto? Usted ve que, por ejemplo, el que muere de cáncer generalmente muere bastante flaco, ¿sí? Y Sí. por dos cuestiones. Primero, porque psicológicamente queda mal. Si a usted hoy le llegan y le dicen, sabe que tiene cáncer, usted se echa a morir, ¿no es cierto? O sea, dice, Diosito a mí, ¿por qué? En fin, ¿no es cierto? Se pone a rezar a todos los santos. Pero lo que sucede muchas veces es que la enfermedad como tal no suele ser tan letal, sino es más bien el aspecto psicológico el que le destruye más. Sí, es como ahora que estamos con esta pandemia de coronavirus. Sí, muchísima gente se asusta, sí, y entonces eso le afecta más. Sí, si usted piensa que se va a morir, seguramente se va a morir. Sí, pero si piensa que se va a recuperar, seguramente se va a recuperar. Sí, bien. Entonces, tengamos clarito que los oncogenes son los que generan una proliferación celular alterada. ¿Sí? Es decir, impregnarle en su cuerpo un, eh, un gen dañino y que le va eh, autoeliminando de a poco. Sí, de a poco. Y veamos en cambio los genes antiproliferación. Sí, Tania está con el texto. Los genes de antiproliferación. Sí, Lisa, sí estoy con el Ya, por texto. favor, lea. Ya. Los genes de antroproliferación, que por el contrario codifican proteínas que frenan esa división, a esos los conocemos como genes supresores que en el organismo sano controlan la proliferación celular. Ya. Estos Es, son reguladores, ya. Ahí nomás, por favor. ya, Gracias, Tania. A ver, estos genes de antiproliferación, en cambio, sí, lo que hacen es sintetizar o codificar unas proteínas que ya no permiten, ¿sí? El avance de la proliferación alterada. ¿Sí? Más bien lo que hacen es detener, ¿sí? Ya no le permiten seguir destruyendo, digamos, al sistema humano. Eh, Alguien podría decir, estos son una especie de anticuerpos, ¿sí? Una especie de mecanismo de defensa, ¿sí? Pero no suelen ser mecanismos de defensa como tal, sino más bien es un medio para controlar, ¿sí? Para regular, ¿sí? La proliferación de células dañinas, ¿sí? Y hacen, ¿no es cierto?, que el material genético que ha sido alterado y que quiere seguir reproduciéndose no cumpla con su objetivo, sino más bien se frena, ¿sí? Ya no se permite el avance de esa reproducción genética alterada, ¿sí? Las células dañinas prácticamente irían extirpándose poco a poco, ¿sí? Pero hay un detalle más abajo, ¿sí? Mire que en el mismo texto nos están señalando un dato bastante interesante. Dice, estos son reguladores negativos de crecimiento, mire usted. Y cuando no están presentes en la célula o se encuentran inactivos,
a causa de mutaciones genéticas mismo, ¿sí? Las células dejan de crecer normalmente y adquieren propiedades proliferativas anormales. Ya, característica de células tumorales o de tumores, ¿sí? Cuando no tuviéramos nosotros en nuestro cuerpo, ¿sí? Estos reguladores, estos agentes antiproliferadores, ¿sí? Lo que sucede es que la célula ya no crece en su normalidad, ¿sí? Y más bien empiezan a aparecer tumores, ¿sí? Los generales tumores, por ejemplo, en el cuello, ¿sí? A causa de la cáncer de tiroides, eh, en la cabeza también suele ser a causa de cáncer cerebroencefálico, en los pechos o en las mamas, ¿sí? De las mujeres. Por eso siempre están recomendando, ¿no es cierto?, que se haga el autoexamen, ¿sí? Para que mediante el tacto pueda detectar, ¿sí? Si es que no hay el aparecimiento de un tumor, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta este detalle, ¿sí? Y finalmente, ¿no es cierto? Podemos decir que la transformación de una célula sana en una célula de tumor, ¿sí? Depende principalmente de la expresión de dos tipos de genes específicos, ¿sí? Que tienen, ¿sí? Un papel importante en la regulación del ciclo celular, ¿sí? Y que al cambiar, ¿sí? Provocan proliferación descontrolada de la célula. ¿Cuáles son estos dos tipos de genes? Genes de proliferación y genes de antiproliferación, ¿sí? Entonces, eh, por eso es importante mantener una dieta saludable, mantener asimismo actividad física, eh, evitar sustancias tóxicas como alcohol, como drogas, tabacos, comida chatarra, ¿sí? Comida procesada también, ¿sí? Porque ahí pueden estar en esos organismos, ¿sí? Algunos genes que, si es que entraran en compatibilidad con nuestro sistema genético, ¿sí? Con nuestro genoma, podrían causar destrucción, ¿sí? Ya, al final hay un gráfico que usted puede observar, ¿sí? La aparición de tumores, ¿sí? Mire, si es que hay un proceso normal, la célula crece nomás tranquilamente, ¿sí? No pasa nada, no hay ninguna alteración a nivel celular. Pero si es que hay, ¿sí? Un proceso anormal, ¿sí? Mire, lo que sucede es que se empieza a proliferar, ¿sí? Esa célula dañada, así con un código genético dañado. Y además, no es que solo se queda esa célula, sino que empieza a reproducir más células, ¿sí? Y por eso empiezan a aparecer los tumores, ¿sí? Eh, quisiera escucharles alguna preguntita que tengan al respecto. No, nadie, No, No le hice ninguna. seguro. Sí. Cosa que cuando pongan el examen, eh, ustedes dicen, sí, sí, esto mismo es. Está entendido todo entonces. sí, Liz. Ya. Eh, bueno, estamos ya cerca de concluir nuestro módulo. ¿Sí? Y yo les recomiendo que ya vayan armando también su portafolio, ¿sí? Porque recuerden que hay que presentar, ¿sí? Para poder calificar y pasar también una notita al respecto de eso. Sí. No sé si saben cómo hay que hacer el portafolio. Sí, Liz, ya Ya están haciendo de las otras materias. todavía no, pero ya nos explicaron cómo hacer. Ya. Entonces, así mismo tienen que hacer de biología también. No se descuiden. Y por favor, envíen los deberes. Ya. Porque si no envían los deberes, nosotros no podemos calificar y no podemos pasar la nota.
Sí, entonces, espero sus deberes esta semana, ya. Todos los deberes que ya tengan, ya envíen. Sí, ya sigan enviando para yo poder seguir calificando, ya. Ya listo. Ya. Ya. Listo. Entonces, si no hay ninguna otra duda, concluiríamos aquí nuestra clase, ¿sí? Y nos veríamos la próxima semana. Ya, Lisa. ¿Ya? Dice muchas Que gracias. estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana, ¿ya? Hasta luego. Gracias, Lisa. Igual Hasta usted. Hasta luego, luego. Liz.